Bueno, vamos arrancando. Bueno, ahí decíamos entonces recién el tema de lo que tiene que ver con la confianza del consumidor. Básicamente está relacionado con una idea de expectativas del consumidor respecto de sus ingresos. Entonces, cuando el consumidor tiene miedo de lo que pueda pasar en el futuro, restringe sus compras, restringe su consumo. Este consumo ya restringido afecta al nivel de producción nacional. Hay menos ventas, menor cantidad de ventas de bienes y servicios en una economía. Esa menor cantidad de ventas obviamente tiene un efecto de traslación hacia otros bienes y servicios, ¿no? Se venden menos productos, esos productos insumen menos mano de obra, esa mano de obra también tiene una idea de consumos de otros bienes. Como habíamos dicho una de las primeras clases, uno de los temas más importantes a tener en cuenta en macroeconomía es que todo está interrelacionado, todo está encadenado con otra cosa, con otra variable, o es causa y efecto de otros aspectos o factores dentro de la economía. Entonces, cuando baja la producción, bueno, baja el empleo, cuando baja el empleo baja el consumo, cuando baja el consumo baja obviamente la demanda, y cuando baja la demanda, las empresas fabrican menos, producen menos, está todo interrelacionado. Cuando hay una idea de percepción negativa en la economía, bueno, los consumidores restringen esos consumos y eso afecta a todo el sistema productivo. Afecta a la demanda, a la producción, el empleo de otras personas, el consumo de esas personas, la demanda de otros bienes, la fabricación de otros bienes, el empleo de otras personas a otros bienes, etc. Es decir, que el nivel de confianza del consumidor es muy importante. Sigue adelante. La que sigue. Bueno, lo mismo pasa con el sector empresario, que tiene más que ver con la inversión privada, lo que habíamos visto con la letra I al principio. Pasa de forma similar. Si hay una mayor confianza, los empresarios se animan a comprar maquinarias o construir fábricas o construir establecimientos. Esas construcciones implican un empleo de más cantidad de personas, esas personas van a ampliar sus niveles de consumo, esas familias van a consumir más, y eso en mayor consumo también va a implicar que otros fabricantes o productores produzcan más, contraten más personas, etc. Es decir, que el nivel de confianza, ya sea de los consumidores a futuro como de los empresarios, es muy importante. Y si ustedes ven, una de las cosas que siempre decimos es algo que es intangible. La confianza es algo que no es material, ¿no? No es físico, por decirlo de alguna manera, y sin embargo es tan importante el nivel de confianza, de expectativa, de percepción de los consumidores que compran bienes o de las empresas que invierten y obviamente demandan también bienes y servicios. Eso va a afectar en el nivel de producción nacional. Imagínense esto, que si el nivel de producción nacional aumenta o disminuye, eso también directamente hace que aumente o disminuya la recaudación de impuestos de esos bienes. Si hay más fabricación y venta, hay más empresas que venden, hay más empresas que pagan el IVA, hay más empresas que pagan impuesto a las ganancias, hay más empresas que pagan el impuesto a los débitos y créditos bancarios, o sea, la recaudación tributaria es mayor. Por el contrario, si la expectativa cambia, los consumidores y las empresas no consumen y restringen esa producción nacional, además del problema de que hay menos demanda y por lo tanto menos producción nacional, también baja la recaudación. Entonces hay un problema ya estructural.
Bueno, también hay un tema de fricciones financieras que tienen que ver con especulaciones que a veces se hacen en los países en el sector financiero. Eso también afecta un poco el nivel de demanda agregada. Sí, adelante. Bueno, y así como está la demanda agregada, está la oferta agregada. La oferta agregada es, así como antes vimos, quiénes van a comprar todos los productos que se pueden, y servicios, los bienes y servicios que se pueden eh, producir, valga la redundancia, en una economía. Del otro lado también están aquellos que lo van a fabricar y los van a ofrecer. O sea que por un lado están quienes demandan y por otro lado están quienes ofrecen. Esto siempre en economías capitalistas, de libre empresa o de libre mercado. Acá vemos un gráfico que es lo opuesto al anterior, ¿no? A mayor nivel de precios, uno tendería a pensar que las empresas estarían dispuestas a ofrecer más productos si sus precios, los precios de los productos que fabriquen individualmente suben, bueno, las empresas tienden a querer ofrecer más de esos productos, fabricar más, ampliar su capacidad, su instalación disponible, etc. Pero acá vemos que hay un límite que es el límite de la oferta en el largo plazo. Es decir, cuando hay pleno empleo en la economía, se llega a un nivel de fabricación donde están todos los recursos ocupados y ya no es posible aumentar ese nivel de, eh, de oferta. Las empresas ya están en pleno empleo, digamos, ¿no? Ahí dice, pleno empleo es una forma de decir que la capacidad instalada está al máximo. Eso sería como algo deseable. Vieron que en algunos lugares también dicen cuál es el nivel de ociosidad que hay en el sector privado, ¿no? Y hay varios números, uno decía el 60%, otro 50%, otro 70%, es decir que de la capacidad total instalada en un país, cuánto se usa de esa capacidad, de todas las máquinas que hay, por ejemplo, qué porcentaje en promedio se están utilizando. Uno tendería a pensar que lo óptimo sería que la capacidad instalada en un país esté utilizándose al máximo. Eso sería algo bueno, ¿no? Entonces estaríamos viendo que hay mucha producción y que esa producción va a un mercado y que luego esos bienes y servicios, por otro lado, son demandados. Bueno, adelante. Esta oferta agregada, ahí lo que vemos, la línea azul, por ejemplo, es el límite, ¿no? Es una restricción a partir de la cual ya no es posible, en principio, ampliar los niveles de oferta, ¿no? Esas cantidades donde la línea azul choca con el eje que dice Producto Nacional serían como cantidades límites de producir en este contexto con esta capacidad instalada en pleno empleo. Sí. Bueno, ahí tienen un ratio que tiene que ver con de qué depende de alguna manera esta función de oferta agregada. En principio uno podría decir, bueno, la oferta, lo que están dispuestos a fabricar y a producir los empresarios, los oferentes, los productores, tiene que ver con una idea de inflación anticipada. Los empresarios en general tienen presente qué nivel de inflación va a haber en un país determinado. Imaginemos que estamos pensando en niveles de inflación razonables. Lo que pasa es algo difícil de describir esto, pero lo que pasa en la actualidad, en los últimos años en nuestro país, estos niveles de inflación no son niveles de inflación normales, incluso en países en vías de desarrollo. Es decir, por ejemplo, Brasil, Chile, nuestros países hermanos o nuestros países vecinos, no tienen estos niveles de inflación. Hay un caso especial que es Venezuela, pero en general los países no
no avisoran niveles de inflación de más de un dígito, ¿no? Uno ve 4, 5, 6%, están dentro de ese límite, no hay países que tengan 35, 40, 50% de inflación y no se resuelva en algún momento eso, como pasó con nosotros en los últimos años. Eso no es común de ver. Lo cual es una lástima porque, como decíamos la otra vez en la clase, la inflación tiene dos grandes conjuntos de problemas. Por un lado está el problema de que afecta a los menos favorecidos, a los que tienen más dificultades para cubrirse con la inflación, en general es la economía informal y los jubilados y pensionados. Ese es un problema, la inflación afecta a los que menos pueden cubrirse con cambios en los niveles de precio. Y otro problema muy importante también que tiene es que los niveles altos de inflación anulan o limitan muchísimo, restringen muchísimo la capacidad del crédito. En los países que no tienen crédito, por eso dicen que el crédito es el lubricante de la economía, ¿no? Los países que tienen niveles bajos de tasa de interés real y tienen acceso al crédito más barato, las empresas pueden comprar máquinas, pueden ampliar su capacidad, pueden endeudarse descontando que lo que van a fabricar en el futuro, a partir de una inversión que hagan, le va a poder dar para poder repagar el préstamo que insumen. En niveles de inflación altas, los bancos todavía exceden esas tasas de inflación inesperadas, entonces uno pide un préstamo a sola firma y por ahí le cobran el 100% de interés, ¿no? Eso pasa. Y por ahí la tasa de inflación va a ser del 50%. Entonces hay 50 puntos de interés real en un préstamo. Imagínense una empresa. Esto se ve incluso ante temas que tienen que ver con producción y préstamos con garantías reales. O sea, tienen altas tasas en comparación con países estables con históricos niveles de inflación bajos. Bueno, entonces la inflación anticipada tiene que ver. Bueno, ahí vemos, por ejemplo, características que tienen que ver con cambios en la expectativa de inflación. Entonces se ve, por ejemplo, si los empresarios ven que los niveles de inflación van a subir, bueno, la capacidad la cantidad de bienes que van a estar dispuestos a ofrecer va a cambiar. Eso va a hacer que la función de oferta se traslade hacia la izquierda, ¿no? O sea que, fíjense, pidan un mayor precio para fabricar esas cantidades donde dice ahí pleno empleo, ahí ven la flecha que va hacia la izquierda, toda la función de oferta se traslada hacia la izquierda, es decir que los productores no van a estar dispuestos a ofrecer a ese precio, a esos distintos niveles de precio, sino a niveles de precio mucho más altos. Sí, adelante. Bueno, ahí vemos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una modificación o una distorsión puntual en un solo precio? Eso puede ser, en general son insumos que tienen que ver, que afectan a la economía en su conjunto. Por ejemplo, el petróleo, o por ejemplo, la energía eléctrica, o también, por ejemplo, a veces, aumentos generalizados de convenios colectivos de trabajo. Entonces eso hace que las expectativas de los empresarios cambien. Ahí ven, por ejemplo, lo mismo, cómo se restringe la oferta, o sea que los empresarios estarían dispuestos a fabricar esas cantidades determinadas a niveles más altos de precio, si hay un aumento, por ejemplo, en el precio del petróleo, como dice ahí el ejemplo. Entonces eso afecta a toda la actividad. Sí, adelante. Bueno, este es un gráfico que tiene que ver con qué pasa con las brechas que se suelen dar cuando cambian por algunas circunstancias. Ahí falta un numerito más que sería el 4,
con una flecha que tendería a la posición de equilibrio, ¿no? Sería un 4 que estaría arriba del 1, ¿está bien? Situaciones de alteraciones de precios, como lo ven ahí, que hacen que esas alteraciones modifiquen las expectativas de los productores, la función de oferta se traslade hacia arriba, y luego esos valores bajen con la capacidad disponible a esos precios. Por eso falta el número 4 ahí, ¿no? Digamos, estas situaciones de cambios en la brecha pueden generar aumentos o niveles de precios que se vayan modificando. Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando los empresarios empiezan a ver que los precios, los niveles de precios empiezan a subir y anticipan esos niveles de precio de antemano, ¿sí? Esto es un caso, por ejemplo, de la persona que pensaba que había una inflación del 10%, la inflación empezó a subir, compraba, por ejemplo, una caja, imaginemos una persona trabajaba en un kiosco, compraba un paquete de golosinas para vender a 100 pesos, lo vendía a 120 pensando que había una inflación de 10 y resulta ser que cuando le bajan la nueva caja sale 150 su reposición, o sea que el cambio en sus expectativas de inflación cambió. Eso va a hacer que la persona la próxima vez que tenga que poner el precio de esas golosinas suba mucho más, pensando que esa inflación empieza a subir. Bueno, y ya para ir cerrando, que son las 9, la idea que impera es que un equilibrio macroeconómico es cuando el volumen ofertado y el volumen demandado encuentran una posición de equilibrio, que está ahí con la letra E, a unos niveles de precios estables y determinados. Entonces, la cantidad producida va a estar ahí dice I abajo, empleo pleno. Esa va a ser la cantidad que se produzca. Esa capacidad es la máxima que puede hacer ese sistema productivo, el sistema productivo de ese país. Y las ofertas y la demanda globales, o la oferta y la demanda agregada de todos los productos, se encuentran en equilibrio. Niveles de precio más altos van a hacer que haya una sobreoferta de bienes y van a tender a que el precio baje porque la demanda no va a acompañar ese nivel de oferta a precios más altos que estarían por sobre Pi1, ¿no? Precios más altos de Pi1 lo que van a lograr es que van a haber un sobrestock disponible y van a tender a que el precio vaya hacia abajo. Por otro lado, niveles de precio más bajos de ese nivel va a hacer que haya pocos productores que fabriquen y que haya más personas en su conjunto que demanden y que tiendan a subir el precio. La escasez de producción naturalmente hace que suba el precio. Eso lo vamos a encontrar en la letra E, que sería una situación de equilibrio. Una situación de equilibrio, entonces, sería un nivel de producción determinado, donde hay una demanda agregada determinada, una oferta agregada determinada, y el nivel de producción está en pleno empleo. Eso sería lo esperable para un país. Bueno, qué difícil que lo vemos. Bueno, y después hay distintas situaciones. Por ejemplo, acá se muestran qué pasaría si hubieran modificaciones respecto al gráfico anterior. Por ejemplo, si arrancamos en el punto número 1, ese punto número 1 no es posible de lograr estando en pleno empleo. Lo que va a hacer naturalmente es desplazar la función de oferta hacia la izquierda, ¿no? O sea, no va a poder satisfacerse eso. Ese desplazamiento de la función de oferta hacia la izquierda va a hacer que se encuentre un nuevo punto de equilibrio que está graficado ahí con el número 3. El número 3 es un número que establece en este gráfico una condición de equilibrio.
entre la oferta y la demanda agregada. En esa situación de equilibrio, lo que significa un punto de equilibrio es una situación determinada donde no van a haber fuerzas que modifiquen ese nivel de precio y de cantidad. Esa es la idea de equilibrio. La idea de equilibrio es una situación justamente, como dice la palabra, de equilibrio. Uno tendería a pensar de estabilidad. A partir de ese nivel no van a haber fuerzas dentro del modelo que tienden a cambiar. Si pasa algo, hay una catástrofe natural, hay un incendio de cosechas, o hay alguna modificación externa, o hay una guerra externa, o lo que sea, bueno, ahí cambia la situación de equilibrio. Pero en principio, si no hay modificaciones de las variables de afuera, las variables exógenas a este modelo, esa situación tendería a permanecer. Y el otro es al revés, ¿no? El otro gráfico es al revés, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría en una situación establecida en el punto número 1, que dice ahí el gráfico, ¿no? Esta situación, me estoy por quedar sin batería. Esa situación tendería hacia una posición de equilibrio. O sea, van viendo que la función se va desplazando hacia la derecha. Bueno, esta es la primera noción de oferta y demandas agregadas. Demanda de lo que un sector, un sistema es requerido de los bienes y servicios que produce, y oferta es todos los productores lo que pueden ofrecer, y en el medio está el equilibrio entre la oferta y la demanda y la producción nacional. Si eso aumenta, hay más empleo, si hay más empleo, hay más consumo, si hay más consumo, hay una capacidad de demanda mayor, las empresas se animan a invertir, a ampliar su capacidad instalada, etc. Y además el Estado recauda más. El Estado recauda más, si tiene déficit empieza a tener superávit, puede bajar los impuestos, si quiere puede reducir su gasto público o ampliar su gasto público, mejor dicho, para ayudar a los sectores menos favorecidos, etc. Cuando se da lo opuesto es un problema también. Cuando el sistema productivo disminuye, el dinero no alcanza, los empresarios tienden a cerrar unidades productivas, a desemplear personas, esas personas no consumen, ese consumo implica que se fabrique menos, y además la recaudación impositiva es menor, esa recaudación menor hace que se tenga que restringir el gasto público, si no hay que emitir papel o endeudarse, etc., ¿no? Todo esto es un conjunto de cuestiones. Por eso todo esto está interrelacionado, ¿no? Cuando uno analiza políticas públicas y políticas fiscales, lo que tiene que pensar es que lo más importante es lograr ampliar el sistema productivo. Que el país tiene un sistema productivo que fabrica más bienes y servicios de más valor agregado, luego todo va a ser más fácil, ¿no? Entonces, las condiciones que hagan que ese sistema productivo amplíe su capacidad van a terminar siendo buenas incluso para no solo las personas que van a poder trabajar o van a conseguir empleo más fácilmente o van a estar mejor remunerados, sino también para el Estado, que va a recaudar más tributariamente. Eso es un círculo virtuoso, digamos. Cuando pasa lo opuesto, bueno, pasa todo lo demás. Por eso a veces esto es muy importante, saber leer todas las acciones individuales en un contexto donde tiene múltiples implicancias. Esto es así, es muy difícil, ¿no? Si se hace más restrictivo para las empresas contratar personal, que se amplíe la contratación o que baje el desempleo. Lo que va a pasar es al revés. Si uno pone la doble, la triple, la cuádruple, la quíntuple indemnización, bueno, nadie más va a querer contratar a nadie. O sea que a veces se logra lo que se busca evitar. Se quiere evitar que las empresas despidan personas, y lo que se termina logrando es que las empresas contraten menos y que haya más desempleo. Eso es una cosa que a veces no se tiene muy en cuenta. Queda bien desde la legislación poner eso, pero el efecto económico que genera
es opuesto. Si uno genera, por ejemplo, establece un precio máximo para un producto, lo que tiende a haber es desabastecimiento de ese producto, mercado negro, y ese producto los consiguen algunas personas que lo compran ilegítimamente a un precio más alto. Entonces, para lograr que un producto baje de precio, lo que uno tiene que fomentar es que haya más fabricación de ese producto. Entonces, cuando haya más cantidad, baja el precio. Eso es importante tenerlo presente. En general, la mayor cantidad de medidas, o muchas veces pasa de la economía que se establecen, terminan ocasionando lo que buscan evitar. Si uno hace muy restrictivo, por ejemplo ahora, el acceso al mercado de alquileres, lo que termina pasando es que los propietarios, para dar un inmueble en alquiler, van a subir el precio, van a requerir una mayor de condiciones que no existe. O sea, se logra lo opuesto. Eso es algo casi de manual. Cuando uno pone en algún mercado límite, ocasiona lo contrario. O sea, eso es una lástima, ¿no? Bueno, chicos, hasta aquí la clase.